Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... ¿Qué se espera para 2019-20 en cuanto a las finanzas públicas? Y finalmente el tema de las relaciones con el sector externo, exportaciones, importaciones y eventualmente efectos sobre el tipo de cambio. Sí. Vamos a tratar de recorrerlos rápidamente. En el caso de las finanzas del gobierno, tenemos aquí un cambio importantísimo en la dinámica que habían venido siguiendo las finanzas del gobierno a partir de la aprobación de la reforma fiscal. El proyecto o ya no es un proyecto, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, hoy en día ley 9635, aprobada en diciembre del 2018, le da ya sostenibilidad en el mediano plazo a las finanzas públicas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que según las proyecciones del Ministerio de Hacienda para el corto plazo y del Banco Central para el mediano y largo plazo, es decir, de aquí a 30 años, nosotros estimamos que la razón de deuda del gobierno a PIB, la razón de la deuda del gobierno al tamaño de la economía, va a alcanzar un punto máximo de alrededor de 64% alrededor del año 2023 y empezar a caer a partir de ese momento. Eso quiere decir que ya entonces tenemos luz del otro lado del túnel, en el sentido de que la deuda, según las disposiciones tributarias y de gasto que tenemos en este momento, no va a seguir creciendo indefinidamente, que era lo que hubiera ocurrido de no haberse aprobado esta ley. La proyección era que la deuda pública hubiera seguido creciendo indefinidamente, incluso hubiera cruzado al 150%, hubiera cruzado el 100% en cuestión de 10 años y de ahí para arriba, ¿verdad? Entonces, esta ley le permite dar ese punto de inflexión a la deuda pública y eso genera ya la tranquilidad de que no tenemos una trayectoria insostenible de las finanzas públicas. Eso le da más tranquilidad, en particular a quienes invierten en títulos de gobierno y permite al gobierno financiarse de una forma más ordenada. Sin embargo, esta ley tiene rendimientos que se van gestando en el mediano plazo, pero en el corto plazo el gobierno va a seguir enfrentando necesidades fuertes de financiamiento. Y un déficit. Porque en buena parte esto viene dado por la misma dinámica que se había generado, donde el gobierno tiene ya una alta deuda, que la deuda en este momento, la deuda del gobierno anda alrededor del 54% del PIB, del 54% de la economía. Eso genera un alto gasto en intereses, y los intereses, a pesar de que el gobierno haga un esfuerzo por cortar otros gastos, los intereses tiene que seguirlos honrando, y esa carga de pago de intereses está creciendo, ha venido creciendo y va a seguir creciendo en los próximos 2 o 3 años como consecuencia de ya el tamaño de la deuda que se tiene y las altas tasas de interés. Mencionaba usted 4.5% del Producto Interno Bruto que se va en pago de intereses. En pago de intereses para el año 2020 se va a ir como 4,6% del PIB. En este año 2019 se proyecta como un 4,1%. Que si no fuese eso, serían recursos para programas carreteras, sociales, salud, educación, para combate a la pobreza. Es decir, es un dinero que el gobierno tiene que enfrentar. No puede obviar sus obligaciones contractuales con sus acreedores, pero que tenemos que reducir a toda costa en futuro para poder dedicar los recursos del gobierno a fines mejores. ¿Cuál es la estimación entonces? El 18 cerró con un déficit del 6% y ustedes estarían proyectando que para el 19 y 20. Las proyecciones del Ministerio de Hacienda es que el déficit el déficit total del gobierno suba ligeramente en el año 2019 a 6,2%, esto sobre todo por los gastos de interés, y que baje a 5,8% en el año 2020. Cuando nos enfocamos en el déficit del gobierno sin gasto por intereses, sí vemos que hay una caída continua, porque lo que está haciendo que cueste bajar el déficit del gobierno, a pesar del esfuerzo fiscal que se está haciendo con la reforma fiscal, que por un lado aumenta los ingresos del gobierno y por otro lado contiene el crecimiento de los gastos significativamente. Lo que está haciendo eso es reduciendo el gasto más allá del gasto por intereses, es decir, excluyendo el gasto por intereses. Y el déficit financiero, el déficit del gobierno sin gasto por intereses cae sistemáticamente, pero el déficit total, que sí incluye el gasto por intereses, desafortunadamente no se está moviendo porque está aumentando ese gasto por intereses. Decíamos 4,6% para el 2020, 4,1% para el 2019, en el 2018 gastamos 3,6%, en el 2017 3,1%, o sea, puesto en otra forma,
ha venido creciendo y se proyecta que siga creciendo de 3,1 en el 2017 a 4,6% del PIB en el 2020, el gasto por intereses del gobierno. O sea, la deuda tiene un costo. Tiene un costo que sería insostenible de no darse este esfuerzo de bajar el déficit primario, que es el déficit excluyendo el gasto por intereses. Eso eventualmente le va a poner un freno al gasto por intereses, que se va a empezar a manifestar a partir del año 2020, 2021 ya empieza a bajar el gasto por intereses. Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Es presentado por